que los tiempos de crisis siempre han habido, desde siempre, desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor vino, ¿verdad? Él criticó a los religiosos, le llamó la atención, los llamó de sepulcros branqueados, ¿se recuerdan? Porque ellos no estaban haciendo el trabajo, el cual le había encomendado el Señor, que es ayudar a los más necesitados, guiar al pueblo, dar a conocer a Dios, ¿verdad? A las personas. Y esa también es la tarea de nosotros como iglesia, de poder, ¿verdad? Dar a conocer el Evangelio de Cristo. Esa es nuestra tarea. Pero para eso primero nosotros debemos habernos convertido y haber conocido también de este Evangelio y haber gustado de la gracia de Dios. Y yo creo que la mayoría de los que están acá ya han gustado de la gracia de Dios, ¿no? ¿Cuántos pueden decir, yo he gustado de la gracia de Dios? O estoy gustando de su gracia, de su misericordia y de su bondad. En tiempos de Miqueas, hablando un poquito del contexto histórico, había una corrupción política y social. Había corrupción política y social. No sé si hoy ustedes han escuchado algo de corrupción. En los tiempos de Miqueas también había idolatría y adoración a dioses falsos. Hoy día a lo mejor los dioses no son un mono de acera, no sé, una imagen, pero a lo mejor el Dios de hoy es el dinero, la riqueza. El Dios de hoy a lo mejor es la diversión, el trabajo. Hay cosas que nos atrapan, cosas que lo hacemos dioses, que son más importantes que nuestro verdadero Dios, ¿verdad? Y en los tiempos de Miqueas también había idolatría, mucha idolatría, y falsos profetas que buscaban su propio beneficio. Y hoy creo que no es diferente, ¿verdad? En los tiempos de Miqueas había opresión a los pobres, ¿verdad? Y vulnerables, donde los más poderosos se aprovechaban de los más débiles, donde hacían leyes, hermano, hacían leyes. Los poderosos, los reyes, los que estaban al frente, los líderes, hacían leyes para quitarle las tierras a los campesinos, a los que tenían menos que ellos. Ellos teniendo dinero, teniendo riquezas, querían más, había avaricia. Y hoy se escucha también de eso, que hay gente que tiene y no le importa pasar por encima de otro para obtener más y obtener más. El materialismo, ¿verdad? Y nos ha hecho tanto mal. En los tiempos de Miqueas había esta situación. Y yo creo que hoy no es diferente. Por eso le digo que crisis siempre ha habido crisis. Entonces, en tiempos de crisis el Señor nos pide, como iglesia y como creyentes, ser de una forma. ¿Y qué nos pide el Señor? Que hagamos justicia. ¿No está viendo qué dice la palabra? Que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que seamos humildes. Dios valora la justicia y la misericordia y también la humildad por encima de cualquier ritual religioso. Podemos traer una tremenda ofrenda, podemos, no sé, hacer un sacrificio de ir aquí, no sé, a misionar a África, podemos ir a hacer, no sé, cualquier tipo de sacrificio que usted quiera hacer, pero nada se compara con hacer la justicia, amar la misericordia y humillarse ante el Señor. Eso es lo que Él pide. A veces nos complicamos y el Evangelio es muy sencillo, pero nosotros lo complicamos. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nos presentaremos delante del Señor? La pregunta, ¿cómo estoy yo delante del Señor? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy amando la justicia? ¿Estoy, en contra de las cosas injustas? ¿O me quedo callado cuando veo una injusticia? Muchos de nosotros, como decía René, a veces en los trabajos vemos injusticia, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos apelando a ayudar a aquel que está siendo a lo mejor presionado, no sé, o está siendo tratado injustamente? ¿Usted en su vecindario está siendo justo? ¿Con su familia está haciendo justicia? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos delante del Señor con respecto a esto? También amar la justicia es hacer la voluntad de Dios, es amar su ley, sus principios. Eso es ser justo. En primer lugar, es amar los principios que Dios nos ha dejado. ¿Estoy practicando esos principios? ¿O solo estoy...? Porque a veces como iglesia, hermano, caemos en esto, que criticamos, juzgamos, y ¿verdad? Y caemos en eso y no estamos siendo justos. Ahí estamos siendo injustos. Es por eso que el Señor nos invita a cumplir con los mandamientos. Y dice que debemos hacer justicia, debemos hacer la voluntad de Dios. Como iglesia, como hermanos en la fe, debemos esforzarnos por cumplir con sus mandamientos y amar la ley de Dios. Esa ley que la hacemos
por gratitud, como decía la hermana Areli, por gratitud yo quiero hacer cosas o agradecerle al Señor, que no sea algo forzado, que no sea porque Dios me va a castigar, Dios me va a poner una prueba si yo no hago las cosas justamente, sino que nazca de nuestro corazón, que nazca de nuestro ser justo. ¿Verdad? El Señor nos invita a esto, a que podamos tratar a los demás con equidad, con respeto y honestidad. Repito, que amar la justicia es tratar a los demás con equidad, respeto y honestidad. Amén. Implica defender los derechos de los pobres. Amén. De los huérfanos, de las viudas, de los oprimidos. Yo ahí doy gracias al Señor por esta iglesia porque cuando hay alguna necesidad entre nosotros, siempre todos ustedes hermanos, todos aportan, todos están preocupados de esa persona y todo en su ¿cómo se llama? Medida de posibilidades, gracias hermano René, en sus posibilidades aporta para ir en ayuda del que está en necesidad. Amén. Y yo me saco el sombrero por eso y digo, Señor, no estamos tan mal. Yo cuando estaba preparando este mensaje, nos falta sí, pero yo decía, Señor, no estamos tan mal, estamos en esa dirección. Queremos como iglesia ayudar al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al que está en necesidad. Gracias porque el Señor nos está guiando a través de su Espíritu Santo a no ser insensible al dolor ajeno. Amén. Ahí estamos cumpliendo con el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es más, el Señor nos pone más alta la vara, dice, ama a tu prójimo como yo te he amado. Difícil, pero Él dice que nos esforcemos. ¿De qué manera nos amó el Señor? Fue a la cruz, hizo la voluntad del Padre. Él nos presenta la justicia de una forma tremenda. Estando en el Getsemaní, ¿qué dijo el Señor? Señor, quisiera que pasara de mí esta copa, que yo no pasara por esta situación de dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Eso es justicia. Y eso es lo que nosotros también tenemos que decirle al Señor. A veces vamos a tener que pasar aflicciones y pruebas, porque la vida es así, pero el Señor también nos da la fortaleza, nos da la fuerza para soportar esas pruebas, esas aflicciones. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Porque el mismo Señor Jesús reitera estas palabras en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que quieren o los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es el hambre y sed de justicia en la Biblia? Justicia significa cumplir, repito, la voluntad de Dios. Tener hambre y sed de justicia es desear con toda nuestra fuerza, con todas nuestras entrañas, hacer todo por la voluntad de Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. Ajustar nuestra vida a la que Dios quiere. Ajustar nuestra vida a la que Dios quiere para nosotros. No vivir a nuestra manera. Porque muchas veces cantamos, ¿verdad? Y de Frank Sinatra hay una canción, no la sé en inglés, a mi manera. No, el Señor no quiere eso, quiere que vivamos a su manera, a su forma, porque su manera y a su forma vamos a ser felices. Vamos a tener plenitud, vamos a tener gozo. Hermano, y con respecto a esto de tener hambre y sed de justicia, hambre y sed, yo empecé a analizar, yo sé que usted tiene mucha, a lo mejor, testimonio de esto, pero realmente no sé si alguna vez ha sentido hambre usted, así, porque se puso a trabajar, se le pasó la hora y se le pasó la hora de almuerzo. A mí me pasaba a veces en el trabajo, a veces atendiendo público, veo las 3 de la tarde y no he comido nada, y mi último alimento, no sé, fue a las 9, 8:30 de la mañana. Y empieza algo aquí en el estómago y como que empieza uno a sentir el olor ya de la comida cerca del casino donde nos dan el almuerzo y empieza como algo que aquí solo quiero ir a sentarme a la mesa, ¿verdad? Y de aquí sale como de las entrañas ese deseo de comer algo. Y ahora que veo esa fruta, a mí me pasa a veces, en casa me pasa, una de mis frutas preferidas es la manzana, sobre todo la verde. Bueno, la Cabita sabe, yo toda la semana le digo a ella, compro una manzanita. Yo llego en la tarde, yo tomo 11, como a las 7, 8, pero hermano, a las 8:30, 9, cuando ya nos vamos a ir a acostar o vamos a ver algo en televisión o vamos a conversar, empieza algo aquí y empiezo a ver la manzana verde aquí. ¿Cómo le digo a la Clavita? Y sabe que, pero es algo que yo no voy a comer manzana, digo yo, y sabe que algo hace aquí en el estómago y en mi mente, y tengo que comerme una manzana, hermano. 8 de la noche, 8:30, a veces a las 11 de la noche estoy comiéndome una manzana. Me encantan las manzanas, es algo que lo disfruto, hermano. Y cuando corto la manzana, la parto en 4
y le pego la primera más casi y el juguito ahí, hermano, yo la disfruto, hermano, la disfruto de una manera tremenda. Disfruto y le digo, gracias Señor por esta manzana, porque la disfruto, hermano. Pero así debe ser también la ley del Señor en nuestras vidas. Que su palabra la mastiquemos, que nos corra, la saboreemos y que la deseemos. Y que no nos acostemos sin darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Entonces, eso es lo que nos pide el Señor, que tengamos hambre y sed de ser justos con los demás, ser justos con las personas que están a nuestro alrededor. Que no nos corrompamos, hermano. Muchas veces nos pueden ofrecer, en mi trabajo, muchas veces me han ofrecido hacer negocios por ahí. ¿Cómo se puede usar la palabra? No quiero usar una palabra muy vulgar. No, es que no me gusta esa palabra. Negocios no correctos. Ilícitos. Mira que te doy una comisión si tú me haces un contacto aquí y allá y lo hacemos por fuera. No, hermano. Que el Señor nos libre de eso. Que el Señor nos libre de eso. Estoy dando un ejemplo y hay muchos ejemplos que usted puede dar. Cuidado, porque el pueblo de Israel se corrompió. Y el Señor, a través del profeta, le envió una profecía, hermano, iba a venir destrucción. Porque a veces, sí, el Señor es Dios de misericordia y Dios de bondad, pero también Él nos pide, ¿verdad? Que nosotros respondamos con justicia, que respondamos con amor. Porque sería fácil hacer lo que yo quiera y que el Señor me siga llenando de bendiciones, ¿verdad? El otro día hablaba con el pastor Soto Jeffy en una clase y de repente, claro, el Señor tiene mucha misericordia, mucha misericordia, incluso de aquellos que no creen, pero Él no puede ser burlado. Y Él decía, hermanos, a veces van a llegar hermanos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? Pero en realidad hay que evaluar cómo yo estoy actuando también, porque yo no digo que porque usted cometió un pecado lo va a castigar el Señor, no es eso. Pero a veces las cosas no nos resultan en la vida porque también actuamos mal, porque somos injustos, porque no estamos siendo justos con las personas. Pero yo quiero que el Señor me bendiga. Como ese hombre que le perdonaron la deuda y después presionó al otro y lo pescó al cuello y quería que le pagara, debía como 2 millones de pesos y el otro que le debía 50.000 pesos, ¿verdad? Le perdonaron la deuda a él, pero él fue injusto con el que le debía menos. Entonces, cuidado, hermanos, que a veces también las cosas no nos resultan porque no estamos siendo rectos delante del Señor. Que el Señor nos ayude a amar la justicia, ¿verdad? A amar la justicia y ser justo con los que nos rodean. Segundo punto, amar la misericordia. Es lo que nos pide el Señor. Y esto está relacionado con la compasión y la bondad. Buscar una relación auténtica con Dios es ser bondadoso, ¿verdad? Es ser bondadoso y tener compasión de los demás. ¿Qué dijo el Señor cuando vio a su pueblo de Israel? Dijo, los veo como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué dijo Él? Que tuvo compasión. Se conmovió, tuvo compasión de ella. Y Él tiene compasión hoy también de nosotros y de la humanidad. Pero nosotros debemos amar la misericordia. Yo todos los días el Señor renueva su misericordia, ¿verdad? Yo creo que hoy día estamos agradecidos de su misericordia. Entonces, una de las cosas de amar la misericordia es reconocer y ser agradecido, hermano. Ser agradecido con el Señor, de su misericordia, de su bondad. Como decía la Claudita, antes de conocer al Señor estábamos a lo mejor angustiados, deprimidos, en depresión, en dolor, en angustia, sin esperanza. Y cuando vino el Señor a nuestras vidas cambió todo, pero para bien. Igual hay aflicciones, igual hay tropiezos, como decía mi hermana, todos vamos a tropezar, pero sí hay esperanza, que antes no estaba. Entonces, el Señor ha tenido mucha misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y de la humanidad. ¿Amén? Amén. Entonces, debemos ser agradecidos con esa misericordia. Y es más, ayer, cuando hablaba con la Claudita, ayer o en la mañana, hablábamos de esto, de ser agradecidos. Y con el Señor y con las personas que también nos han ayudado, hermano. ¿Cuántas personas nos han ayudado? Nos han dado la mano en momentos de dificultad. El Señor ha usado a esas personas. Entonces también tenemos que ser agradecidos con esas personas. Que algún día nos dieron la mano y nos levantaron, hermano. No seamos mal agradecidos. Porque eso no es amar misericordia, eso es no ser misericordioso, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor en el monte de las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos verán al Señor, ¿o no? Así dice, ¿no? ¿Cómo era la actitud del Señor? Él tenía misericordia
Amén. De todos. Él se sentaba con aquellos que eran despreciados. Él visitaba a la viuda, al pobre, al menesteroso. Él sanaba a los enfermos. Él iba a los necesitados. Él tenía misericordia. El mejor ejemplo que tenemos de misericordia es el mismo Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Mateo 5:7. También dice en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia se define como compasión y abarca sentimientos y actitudes, ¿verdad?, de comprensión, de bondad, de perdón y amor. ¿Nos cuesta perdonar a veces? Yo me ponía en esto, ¿nos cuesta perdonar cuando alguien nos hace algo? ¿Alguien nos falla? ¿Alguien habló de nosotros? ¿Alguien nos despreció? ¿Alguien no nos tomó en cuenta? ¿Qué se cree este? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces nos cuesta perdonar? Ahí no estamos teniendo misericordia. Ahí no estamos siendo como el Señor. Si el Señor tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de los demás, ¿verdad? Y aquí en los tiempos de Miqueas, muchos de ellos, de estos poderosos, de esta gente, había recibido la misericordia de Dios, pero estaban siendo injustos y no estaban teniendo misericordia, sino que estaban oprimiendo al pueblo, estaban oprimiendo al más débil. Y ahí el Señor les envía, ¿no es cierto?, una profecía que iban a ser destruidos si no se arrepentían, hermano. Entonces, es tiempo también de que nosotros muchas veces vamos a tener que arrepentirnos de nuestras actitudes, arrepentirnos de algunas actitudes que a lo mejor no están de acuerdo a lo que Dios nos pide. Dios nos pide, ¿verdad?, ser justo y amar la misericordia. Implica perdonar, implica ayudar a aquellos que están en necesidad, involucra demostrar amor y ternura hacia los demás, especialmente a los que son más vulnerables. Y también, mientras yo preparo, a aquellos que lo han hecho daño, ¿verdad? Aquellos que nos han fallado. Tenemos que perdonar y pedirle perdón al Señor si hay alguna raíz de amargura en nuestro corazón, si hay algún sentimiento que va en contra de alguien. Porque dice que debemos estar a cuenta con el Señor. Amén. Debemos estar a cuenta. Eso es lo que nos pide el Señor. Arrepentirnos si no estamos perdonando, si estamos a lo mejor teniendo un sentimiento de alejamiento, no sé, de odio, ¿verdad?, de detestar a alguien. No podemos. Nosotros como cristianos no podemos hacerlo. Ahora, si esa persona insiste en hacer los daños, los tenemos que alejar, ¿verdad? Hay que poner límites. Pero debemos perdonar. Debemos perdonar. Dice, ¿de qué otra manera nos pide el Señor que seamos como iglesia o como cristianos, como hijos de Él? Viviendo con humildad. Aquí nos cuesta, hermano. Viviendo con humildad. Humillarnos ante Dios reconociendo su soberanía. Significa reconocer, ¿verdad?, la grandeza de Dios. Implica aceptar la autoridad de Dios y someterse nuevamente a su voluntad. Involucra vivir con humildad, modestia y dependencia total de Dios. A veces nos cuesta, hermano. A veces queremos depender de nosotros mismos. Porque yo puedo. Porque yo, ¿no? A veces el yo, sí. El ego, a veces nos gana. A veces nos sentimos superior a los demás, ¿verdad? Cuando la misma palabra del Señor nos dice que no mirando a tu hermano como inferior, sino que siendo siempre como superior a ti, ¿verdad? Esa es la humildad. Y la humildad también la menciona el mismo Señor Jesucristo. Bienaventurado, y lo nombra como mansos, pero es de humildad. Dice, bienaventurados los mansos o los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ser manso no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, pero con serenidad, teniendo una sana autoestima y un autocontrol. Eso es ser manso, ¿verdad? Porque a veces creemos que ser manso es ser débil. No. Ser manso es tener fortaleza, pero controlada. Controlada. Amén. Eso es humildad delante del Señor. La mansedumbre fue uno de los atributos más abundantes en la vida del mismo Señor, de nuestro Salvador. Él nos mostró la mansedumbre. ¿Y cómo nos dijo Él? Ser manso y humilde de corazón. ¿O no? Él nos invita. Ser mansos y humildes de corazón. Estas son acciones que deben estar en nosotros, hermanos. Cualidades que debemos practicar. Y que si no las estamos practicando, hoy le tenemos que decir al Señor que nos perdone. Así como el pueblo de Israel se tuvo que arrepentir y tuvo que pedir perdón, porque hubo un grupo en los tiempos de Miqueas que se arrepintió. Hubo un remanente que pidió perdón al Señor por todo lo injusto que estaban siendo, por no estar amando la misericordia, no practicando la misericordia y por no ser humildes.
ellos tuvieron que pedirle perdón al Señor. Y eso es lo lindo, que podemos estar equivocados, pero si le pedimos perdón a Él, ¿qué hace? Nos perdona. Y nos corrige, y nos enseña, y eso nos hace grandes, hermano. Eso nos hace crecer, y eso nos hace madurar. Amén. Así que dígale al Señor, Señor, si no estoy siendo justo, si no estoy llamando a la justicia, si no te estoy teniendo misericordia, estoy siendo egoísta, ¿verdad? Solo preocupándome de mí, de mi situación, de mi problema, y no viendo la necesidad del otro, perdóname, Señor. Si no estoy siendo humilde, perdón, que el Señor nos perdone. En Filipenses, ¿verdad? Y con esto ya quiero terminar. Filipenses 2, hermano, nos habla de la humildad de Cristo, el mejor ejemplo que nos dejó Él. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué tremendo, hermano, qué linda palabra esta, hermano. Tiene que estar en nuestro corazón esta palabra de humildad de Cristo. Él fue humilde y hasta la muerte, hermano. Fue humilde hasta la muerte. Así que el Señor nos ayude a que podamos tener estas cualidades nosotros. Eso es lo que Dios nos pide como iglesia. No nos pide nada más, nada más. Y a veces nos complicamos queriendo hacer otras cosas. Y por último dice, estas tres acciones están interconectadas. La justicia sin misericordia puede ser dura y legalista. La justicia sin misericordia puede ser dura y legalista. Es por eso que tiene que ir acompañada de la misericordia. Y dice que la misericordia sin justicia puede ser permisiva. Ojo con eso. A veces tenemos mucha misericordia y eso nos pasa la cuenta también. Tiene que ser con límites. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Y por último, la humildad ante Dios es la base para practicar la justicia y la misericordia. Va todo de la mano. Repito, la humildad ante Dios es la base para practicar la justicia y la misericordia. Dice, al cumplir estas tres acciones demostramos nuestra devoción y amor a Dios y reflejamos su carácter en nuestra vida diaria. Amén. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? A ver qué me dice. ¿Qué nos pide el Señor primero? ¿Amar qué? Amar la justicia. Segundo. Amar la misericordia. Amén. Ser humilde. Amén. Eso es. Otra vez, hermano, ahora todos juntos. ¿Qué nos pide el Señor? Amar la justicia. Hacer la misericordia. Ser humilde. Amén. Dele gracias al Señor por eso. Porque es súper sencillo. Ese es el Evangelio. Nada más que eso. Incline su rostro y dele gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque usted nos pide solo estas tres cosas, Señor. Que podamos, Señor, practicarlas en nuestras vidas, Señor. Y si hemos estado fallando en alguna de ellas, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no queremos ser injustos. No queremos, Señor, faltar, Señor, a tus principios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has tenido, ¿verdad?, misericordia de mí. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo que nos dejaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy nos invitas también a arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados y de nuestras faltas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad?